la actina y la miosina, como lo presentamos. Las dos principales proteínas, en este caso, formando el sarcómero. Ahí lo tienen. La actina es el filamento fino y la miosina es el filamento grueso. Ahora vamos a dar un poco más detalles de lo que es Mirá, ahí lo tenés. cómo se estructura cada una. Actina, filamento fino, filamento grueso, miosina. A ver qué imágenes tenés ahí, Nico. Bueno, ahí se ve mucho mejor, la actina y la miosina actuando en paralelo. Realmente se tienen que imaginar en el proceso un tren de cremallera. Yo a Nico le envié un cremallera, Sí, es un tren que se va encastrando, tec, 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 tec. Lo mismo para bajar. La actina y sí. la miosina funcionan de alguna manera de esa misma manera. Este, Pasa que en el momento de cuando el proceso biológico del movimiento, cuando la unidad motora, que empieza acá, en la neurona, envía la señal de movimiento a la fibra muscular, se activa este proceso. El calcio y Está el clásico neurotransmisor para la activación neuromuscular es la acetilcolina, acetilcolina, que va a hacer que se libere calcio. en la Esa, placa neuromotriz, ese, que, que- que es la superficie donde contacta ese impulso neuronal. Acuérdense que esto tiene que ver, lo que dice Fede, es potencial de acción. sí, exacto. Hay una cosa que son las activaciones musculares involuntarias, como los reflejos que son medulares, y después son las voluntarias, supuestamente voluntarias, que son de las que más nos competen a nosotros. Exacto. Entonces, Fede iba desde el potencial de acción generado, atravesando o parcourir, transcurriendo en el axón hacia la placa neuromotriz, que no hay que confundir con el sarcolema, o sea, hay un sitio específico para que pueda generar esa sinapsis. La miosina, en este caso, Sí. la miosina es la que está abajo, la actina es la que está arriba. Lo que rodea verde, esa es la tropomiosina. Y después hay como unos puntitos azules dentro de unos puntitos amarillos. Esa es la famosa actina. Lo que pasó ahí ya fue que se activó, que el calcio llegó, se acopló a lo verde e hizo que la actina cambie su estructura y que libere la troponina. Entonces ahí se juntó la miosina con la ¿Viste eso, actina. no? ¿Viste eso? Ahí se genera el acercamiento de los microfilamentos. En ese Sí, momento. Se ve, ¿no? ahí- El esquema clásico es bifilamentar, digámoslo así. Es miosina y actina. La sí, formación del puente cruzado. Antes, claro. incluso el libro de Berkoshansky, de Yuri Berkoshansky, que es la Biblia, una Biblia del superentrenamiento, la Biblia de entrenamiento de la fuerza, tiene muy buena información anatómico-fisiológica. eh, Él habla de los rompimientos de los puentes cruzados. Y bueno, es un libro ya con varias décadas, hay ediciones nuevas, pero basado en investigaciones no tan nuevas, digámoslo así, que realmente, bueno, no es radicalmente cerrado, sí queda abierto, en su compendio de lectura queda abierto hacia que pueden haber otros sistemas, otros mecanismos, otros filamentos, la importancia del tejido conectivo, por ejemplo, pero realmente se queda un poco más que nada en el rompimiento de los puentes cruzados. Hay otra Claro, cosita también que quizás se le puede sacar a Berkosanki que está interesante, que es el comportamiento trifásico de la activación muscular, que siempre se habla de concéntrica, excéntrica, ¿verdad, Fede? sí, Eso vamos de lo micro a lo macro, ¿no? Estamos yendo de lo micro a lo totalmente. macro. Sí. Y bueno, también podemos hablar de los tipos de fibras y los tipos de activación muscular. Y los tipos de músculo también, Eh, cómo se disponen, que hoy justo Cómo cuando se estabas con disponen esta chica, las Antonella, puede fibras ser, que estabas hablando de los periformes. ¿Qué es un músculo periforme? No de todo el los mundo lo sabe. peniformes. Los peniformes. Entonces, yo creo que eso sería el esquema tradicional.
miosina, actina, y también quería hablar una posibilidad de esquema, como plantea el gran Mario Di Santo, de una teoría trifilamentar, donde Sí, se le une otro microfilamento que está dentro de la célula muscular y está todo a lo largo de la unidad sarcomérica. Es un microfilamento más largo que la miosina y más largo que la actina. Es el titín o la titina. Me encanta su nombre, aparte. Que es la muy titina. pasado por alto en general. Muy pasado por alto. Yo fui a la Facultad de Medicina a través de fisioterapia, estudié allá biología celular y tisular y demás, y nadie me nombró al titín Te escucho, cuando Nico. hablaron, cuando hablaron de histología y sobre todo de biología celular de músculo esquelético, por ejemplo. No me hablaron del titín, no me hablaron tampoco mucho de la matriz extracelular. Y bueno, esto un poco para paralizar a este esquema clásico. Cualquiera de los interesados, sea curioso, sea colega del ámbito profesional del movimiento humano, entrenador, deportista, entrenador de deportistas, licenciado en educación física, de la ciencia que venga, eh, siempre vamos a encontrar el esquema clásico, ¿no? El esquema clásico, que todo esto vendría a ser de la anatomía a la fisiología, biología celular, de lo micro a lo macro, y todo esto es parte de una especie de paradigma de la biomecánica, ¿verdad, Fede? Totalmente. Eh, yo lo que quiero ir agregando antes de pasar a ejemplos más macro, tipos de fibras y tipos de estructuras de distintos músculos y demás, de, de que obviamente el entramado celular de nuestra realidad, e incluso del ser humano como un animal más dentro de los reinos de los seres vivos, es mucho más complejo, ¿no? Y incluso con Fede intentamos estudiar del libro de amplitud de movimiento, el gran libro de amplitud de movimiento de Mario Santo, que tiene un caudal de información sobre aspectos biológicos, anatómicos y funcionales, fisiología y demás. Y bueno, el titín te lo nombro como un microfilamento más. Demostrables, porque como le decía anteriormente, hay muchos aspectos dentro de la biología del movimiento que se entienden, algunos que creen que entienden y otros que no se entienden para nada. La titina o el titín, como dice Nico, eh, es casi una, ¿cómo decirte? Un accidente en un estudio de la actina. Estaban estudiando la actina, dejaron reposar más tiempo un determinado químico que reacciona con la actina para estudiarla mejor y resulta que apareció esta banda de titina que aparentemente a priori sería, como te decía hoy Nico, la parte elástica, porque es real. No se habla de elasticidad cuando se habla de el sarcómero con la actina y con la miosina. Y sin embargo, un músculo tiene propiedades elásticas. Entonces, ¿dónde está lo elástico en esta estructura sarcomérica? Claro, Y yo creo firmemente que está en la parte de la titina, o al sí. menos eso es lo que trata de explicar Mario en su libro. Por lo menos, viste que interesante, y para decir algo más de este microfilamento Sí. nuevo, por así decirlo, entre comillas, dentro del esquema tradicional, miren qué interesante. Eh, Mario ya para hablar de la titina te dice que, para hablar de la titina, ¿no? El músculo es una estructura extremadamente compleja con cientos de proteínas interactuando a los efectos de permitir las funciones que le son inherentes. La mera descripción de las 4 proteínas más renombradas no alcanza para comprender cómo los filamentos contráctiles se ensamblan y sostienen, ni mucho menos para formular un modelo para la mejor comprensión de la bioelasticidad y los límites de la estirabilidad muscular, lo que decía Fede tal cual. Fede, bueno, el bíceps, el clásico ejemplo del bíceps, ¿no? La mayor parte de los microfilamentos, miofibrillas, fascículos y fibras, células polinucleares, que son las fibras musculares, las fibras de músculo esquelético estriado, son longitudinales en el bíceps. Pero también hay fibras transversales, también hay Totalmente, claro. fibras y oblicuas y interconexiones dentro de los mismos fascículos de tejido conectivo que también son una germe lycra. El mejor ejemplo es la media cancán. La media cancán
que Mario tenía una foto acá que estaba muy bien, que ahora no sé dónde está, pero suele ir de... Bueno, en realidad el dibujo lo hice yo, creo, mirá. Se lo saqué a Andrés Espina, y esta es mi obra de arte. Esta obra de arte maravillosa, que puede competir con las obras de Miguel Ángelo, con Miguel Totalmente. Ángel. Este ejemplo de acá son los clásicos puntos gatillo y las líneas miofaciales que se usan mucho en la fisioterapia occidental bueno, por ejemplo, en Los estos conceptos de meridianos. sensibilidad que coinciden casualmente con los meridianos. Fede, me quedan 20 segundos, tengo que cortar. Arrancamos el bloque Sí. 2. Ejemplo de fusiforme, tranquilamente, te puedo dar, que ya lo habíamos dado, hoy fue casi nuestra vedette, el bíceps braquial, está Sí. acá. Este es un músculo fusiforme. Hablar del otro músculo que hoy lo dijiste en tu historia y que, Peniforme, son mis favoritos. Son mis favoritos. Mis un ejemplo de favoritos eso, deltoides. y la rapidez se asocia directamente al nivel oxidativo, y el mayor ejemplo que podemos encontrar para distinguir a un ejemplo con el otro, imagínense a Usain Bolt, todo explotadito en su Sí, musculatura, es un sí, desarrollo este, superlativo de lo que es las fibras musculares rápidas. O sea, el tipo es rapidísimo, tiene que correr en 100 metros lo más rápido posible. Y el otro caso extremo de entrenamiento excesivo de fibras fusiformes o de fibras de larga oxidación, de lenta oxidación, son los maratonistas. sí. Los tipos Son los tienen la ejemplos capacidad, extremos. es el ejemplo más claro que te puedo ¿Y en dar. el medio quién Un está? maratonista, En el medio, ¿sabés quién está? vos, Bueno, yo, nosotros, el resto del atletas del mundo. milagro griego o el culturista natural, digamos. Claro, Eugene Sandow, Milón de Crotona, porque ¿qué pasa? Puede ser que tenga buena disposición o buena estructura de fibras intermedias, que son las que mejor se adaptan tanto para rápidas como para lentas, las fibras sí. intermedias, que son los Ujú. tres tipos principales de fibras. Hay más, Tipo es 1, más tipo complejo. 2 y tipo 2A creo que se llaman. Que Tenés, la tipo claro, 1, las dos A y las dos B son las fast twitch fibers, que son las claro, denominadas fibras rápidas, y y luego que está la son lenta. y la otra es las slow twitch fibers. Eh, las dos A y las dos B. Las dos B son las potentes activas y las dos A son las intermedias. Ahí están las diferenciaciones metabólicas, ¿no? Glucolítica oxidativa y glucolítica fosforilativa, ¿no? Como son las potentes y rápidas, o glucolítica anaeróbica de las lácticas, de las intermedias, digámoslo así. No lo vamos a adentrar mucho, esto yo creo que da para hablarlo Sí, largo y en tendido, varios y lo podemos mezclar programas. con otros temas también, Pero ¿qué porque, pasa? Me gustaba el ejemplo que dio Fede, porque es el clásico ejemplo de los dos extremos, los dos polos, el maratonista y el velocista. Yo justo estaba hablando con esto la otra vez con un alumno, con mi alumno, querido alumno Nico, que le encantan los fierros a él, fierrero duro. Ahora le estamos generando mayor amplitud de movimiento y mayor funcionalidad y salud articular, porque ya tenía limitaciones funcionales realmente. Y yo le decía, él me decía, pa, y Usain Bolt, ¿viste el ejemplo que puso Fede? Usain Bolt está gigante, me decía, no sé, como que lo veía al tipo con una estructura grande. Y yo le decía, ya que no, yo nunca me había puesto nunca había buscado cuánto pesaba, cuánto medía. Y yo, pero, ¿qué pasa? Por su disciplina específica y como vengo estudiando esto hace años y puedo vislumbrar que por su especialización en los esfuerzos dados, él trabaja sobre todo con velocidad, aceleración y explosividad. Yo le decía a mi alumno, mirá que él no es tan grande, él seguramente su peso sea el mismo valor que su talla, prácticamente, porque es un tipo, ¿qué pasa? Te impresiona porque tiene estéticamente mucha densidad, tiene rocosidad, pero esa rocosidad está dada por la hipertrofia sarcomérica, no por la sarcoplásmica o claro, sarcoplasmática, es la del culturista.
¿Y Es qué pasa? importante Esa lo que decís, rocosidad, es importante, sí. esa rocosidad es, Porque hay dos tipos de la, hipertrofia, la- hay claro, varios tipos eso de es hipertrofia. la densidad entre sarcómeros, entre unidades sarcoméricas, cómo se van reproduciendo y refinando y compactando en los fascículos por Y a nivel, especialización, por y a funcionalidad. nivel energético, y a nivel energético también, porque es importante, Sí, el tamaño que de ahí las tenés. mitocondrias. Ellos tienden a tener, en vez de generar muchas mitocondrias, pero pequeñas, generan grandes mitocondrias que Sí, catalizan mucha y energía menos, al mismo tiempo. claro, Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, más allá de la y cantidad de menos cantidad. sarcómeros. Es, Sí, sí, sí. claro, es la cantidad de energía que estos monstruos crean a partir del Sí, sí, movimiento. sí, sí, sí. Yo le explicaba y después sabes que en el momento lo googleó, y yo le dije, googlealo, vas a ver que el tipo seguro que no es muy grande, no es un tipo pesado. Simplemente te impresiona su rocosidad por el tipo de desarrollo fibrilar muscular que tiene, por Y el tipo de no, fuerza que hace. y Y también la etnia. realmente, claro, y O sea, también, el africano, el que tiene sí, más sí, genética, carga genética africana en sí, son más sí, sí, musculados. O sea, no hay su, vuelta de rosca. su Mirá la NBA. afrodescendencia y se parecen más a cazadores-recolectores, ¿no? Y sí, pero es Del así. paradigma O sea, evolutivo de uno of tiene que Africa. aceptar la realidad tal cual es. Sí, Es sí. así. Vos sabés que lo googleó y era tal cual. Creo que el tipo medía 1,97 o 1,95, no me acuerdo, y pesaba 95 kilos. O sea, Sí, pesa el mismo, las últimas dos cifras de su talla. Es un tipo, no es un grande como un físico-culturista, natural. E incluso yo tengo peso más que lo que tallo, en general, cuando estoy bien alimentado, sí. ¿sí? Que mi altura. Pero, ¿qué pasa? Te impresiona porque es un tipo muy magro, con buen desarrollo muscular, pero buen desarrollo, tiene una hipertrofia sarcomérica, más que nada. Sí. Por su desarrollo, sobre todo en las fibras, en los músculos de tipos de fibras peniformes. Velocidad, aceleración, explosividad. Listo. No lo pongas a correr una maratona, Usain Bolt. Claro. No, no le va a gustar seguro. Ya dos maneras más de clasificar a los músculos, que puede Sí, ser, a ver si te das cuenta, este es el agonista y sí, este es el antagonista. Es decir, yo cuando quiero clasificar y estoy diciendo, estoy trabajando el bíceps y el bíceps está haciendo, en este caso, el agonista y el antagonista en este sentido es el tríceps. Caso contrario, cuando extiendo. El sí. agonista es el tríceps y el antagonista es el bíceps. Está el sinergista también, que es el que ayuda al agonista en Sí. general, en otro tipo de movimientos. El bíceps no, porque el bíceps se ramifica Con en la dos. Está el acción, braquial, al traccionar. ahí está trabajando una cantidad de músculos. Está el principal, que le llamaríamos, y después están los sinergistas. Y después está el Ajá. fijador, que es el músculo que evita que el hueso se mueva, básicamente. Sí, Y sí, sí, los luego, estabilizadores. la clasificación según la acción, que creo que vale la pena repasarlo también porque nunca está de más. Sí, Está el flexor, está el extensor, está el abductor, está el abductor, aductor, los aductor, rotadores, rotadores, supinadores, está pronadores. los pronadores y también están los fijadores, que son los que decía Nico. Y ahí tenés Clasificaciones más o menos lo que musculares. sería la biomecánica clásica. Lectura corta, café, que era Dale. interesante de aspectos estructurales y funcionales. Esto es de Berkoyansky, ojo, mirá, lo dice Berkoyansky. Naturaleza de la Escucho. fuerza. Hablando de la naturaleza de la fuerza. Mirá, o sea, determinantes de la fuerza. Hablando de la naturaleza de la fuerza, Yuri Berkoyansky. Determinantes de la fuerza. En general, la producción de fuerza depende de los siguientes factores principales. Mirá qué interesante la correlación cuantitativa entre la cantidad de factores de un lado y del otro. Tenemos los factores estructurales, anatomía, factores funcionales, lo que vendríamos a llamar más fisiología, de la anatomía y la fisiología. Factores estructurales, tres, dice Berkoyansky. Los clásicos, mirá. Las dimensiones del corte transversal del músculo, determinantes de la fuerza.
La densidad de las fibras musculares por unidad del corte transversal, la densidad, lo que hablábamos hoy. De 100 a La 500. eficiencia, la eficiencia de la palanca mecánica a través de la articulación, y Torque. listo. Factores estructurales. Factores funcionales. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, creo que son 10, mirá esto. Factores funcionales. El hilo de fibras musculares que se contraen simultáneamente. Impulso nervioso. Coordinación intramuscular. El grado de contracción de las fibras musculares. Potencia del impulso nervioso. Hertz. Electricidad. La eficacia de la sincronización de los impulsos de las fibras musculares. La velocidad de conducción de en las fibras nerviosas. El grado de inhibición de las fibras musculares que no contribuyen al movimiento. Yo uso mucho el principio de movimiento por antimovimiento. Lo que no se mueve es tan importante, los fijadores, estabilizadores, es tan importante la calidad de activación de los estabilizadores y fijadores como de los músculos que estoy moviendo. Si no lo es más. Si no lo es más. La proporción de fibras de gran diámetro muscular que se encuentran activas. La eficacia de la cooperación entre los diferentes tipos de fibra muscular. La eficacia de la cooperación entre los diferentes tipos de fibra muscular. La eficacia de los diferentes reflejos de estiramiento en su control de la tensión muscular. El umbral de excitación de las fibras nerviosas que abastecen a los músculos. El umbral de excitación de las fibras nerviosas que abastecen a los músculos. Y por último, la longitud inicial de los músculos antes de la contracción. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 factores funcionales versus 3 estructurales. Eso es un poco lo que yo quería ejemplificar de la anatomía y la fisiología. Lo vemos en las capas embrionarias, desde el tejido madre, el tejido conectivo, como por la función que yo le doy a cada tejido termina siendo orgánicamente un tejido especializado, tal, y como también hablando de fuerza, de musculatura esquelética estriada, que no alcanza con hablar solo de músculo, porque vemos que los factores funcionales son muchos más que los determinantes en la fuerza, a nivel estructural. Sí. Por hablar de algo, ¿no? Sí, yo para resumir y para ir dándole punto final Vamos cerrando. a la conversa de hoy es, empezamos dando la estructura muscular de la fibra muscular estriada, que estriada es porque se vislumbran estrías que Sí. están determinadas, que determinan un segmento, que dentro de ese segmento le llamamos sarcómero, la estructura sarcomérica con sus proteínas, como son la actina y como son la miosina. Dentro de cada una de estas estructuras, la tropomiosina y la tropomiosina y la troponina como factores también fundamentales en lo que es la contracción y la extensión muscular. El ATP, el ADP dentro del sarcómero, bombas de calcio, que son los que contribuyen al movimiento, potencial de acción, que parte del cerebro, del sistema nervioso central. Hablamos de un tercer microfilamento, de la De un tercer titina. Introducimos a la titina, que es algo nuevo, que es algo que se está estudiando y que puede ser que sale de acá, lo escribió Mario Di Santo, todo esto está apoyado, todas estas teorías en principio, Nico y yo nos apoyamos en bibliografía, Mario Di Santo es un gran maestro, entiende la biología humana de una manera que a Nico y a mí nos resulta bastante familiar para entender. Entonces hablamos de la titina o el titín como quizás esa fibra o ese miofilamento que no se hablaba aún, que da la elasticidad al músculo, al movimiento, porque es lógico, hay que hablar de una estructura elástica al momento de hablar de la contracción, y parece que la miosina, la actina, la tropomiosina y la troponina son estructuras como muy sólidas. Entonces, ¿dónde está ese factor elástico? Y es la titina en principio, cosa que es muy importante, que lo empezamos a entender y a manejar entre todos. Luego pasamos a la parte bueno, nos fuimos un poco por los temas de hueso, entramos a discernir en la idea de que
no es correcto separar el hueso del tendón con el músculo y demás, pero forma parte también de lo que viene a ser la anatomía humana, que somos todo es tejido conectivo, todos el tejido primigeniamente. conectivo, hablamos de los diferentes tipos muscular, cómo lo podemos clasificar al tejido muscular, y nos quedó en el tintero, porque siempre empezamos a hablar y profundizamos bastante, el tejido muscular cardíaco y el liso. Sí, sí, Que sí, el sí. cardíaco, ya saben lo que estoy hablando, el corazón, el miocardio, el endocardio y Estriado pero cardíaco, especializado. estriado cardíaco especializado en la función de bomba. O sea, El cardíaco es es lo, increíble, es un tejido increíble que habría que estudiarlo. habría que darle un programa especial. Y Con luego el después está el corazón, liso, el corazón con un sistema autónomo, nervioso, impresionante, es que increíble. funciona con sistema nervioso autónomo, y luego está el liso, que es el que envuelve a los órganos, que, por ejemplo es el que regula cuando hay más o menos luz en el iris, Sistema también autónomo vegetativo. que es regulado también por el sistema nervioso autónomo, que es lo que nos hace ser animales, lo que nos Las mantiene vísceras, las nuestros tripas. animales, con nuestro ser animal. Así que yo creo que desde mi parte, desde mi punto de vista, creo que tuvimos un programa bastante sustancioso. Tratamos de no filosofar tanto dentro de la educación física y de los músculos y de la fuerza y ser un poco más cientistas, acompañados por ustedes y por todos los que participaron. Así que como yo siempre digo, todo el mundo aprende todos los días algo nuevo, todos los días se repasa algo nuevo. Nunca tenemos que dar por sentado que los conocimientos que tenemos son únicos e incuestionables. Cuanto más te cuestiones, mejor. Cuanto más participes con nosotros, a nosotros nos va a venir bárbaro, porque no pretendemos enseñar, pretendemos aprender. Y Sí. con ustedes se vuelve mucho más, con Nico se vuelve mucho más ameno, espero que conmigo también. Hacemos un gran Hojas esfuerzo hacemos un is gran esfuerzo on. porque esto salga. Estudiamos bastante, nos comunicamos bastante, porque nos preocupa realmente que el programa sea de su agrado. Así Fede, que, quiero cerrar con una frase, Fede, de entonces, espera, escúchame. Yo me Sir John. despido, le das la frase y terminamos. Como siempre, un gran abrazo a todos, saludos, y va a ser hasta el próximo Hojas y Piedras. Cierra, Nico. Sir John Hughley Jackson, en el siglo XIX, decía esto, mirá, en el siglo XIX estamos hablando de 1800. El sistema nervioso central nada sabe sobre músculos. El sistema nervioso central nada sabe sobre músculos. Solo sabe de movimientos. Un estudioso supuestamente británico, porque es Sir, del siglo XIX, referido por Mario Di Santo, y uno de los primeros también hablar de entrenamiento funcional o de funcionalidad en la motricidad humana. Estamos hablando del siglo XIX. ¿Y qué tanto dice esta frase? Porque es lo que estábamos hablando con Fede, o sea, fuerza, músculos, pero en realidad el sistema nervioso central, si podemos decir algo, o sea, el sistema nervioso central no creo que tenga dividida la anatomía. Dice bíceps, tríceps, pecho, tríceps, espalda, hombro. No, eso Funciona. es invento nuestro. Ojo. Funciona. El sistema nervioso sabe de movimientos. Funciona. Movimientos. El sistema nervioso Sí. central funciona, te permite sobrevivir. Hoy por hoy, la sobrevivencia pasa por llegar a la góndola y alcanzar la mayonesa o lo que sea. Antiguamente era cuestión de supervivencia real. Antes era que te comían los hojas y piedras. Es como dice, is on. Es como dice mi amigo Gustavo, de allá de Córdoba. En la góndola del supermercado hay que o agacharse bien abajo o subir bien arriba. No agarren lo del medio. No agarren lo del medio. Nunca. Gracias, brother. Un abrazo. Abrazo. Power. Saludos a todos. Fuerza Chao. a todos. Gracias a todos por estar ahí. Hojas y piedras. It's on, my fellas.